Entonces fíjense que era una historia clínica con el diagnóstico y la prueba que yo mando, el nombre de la persona que lo hace, esta no la tenía, sino era datos básicos A, pero ya se tenía con una historia cara B clínica, o sea, que pacientes que estén, sí pueden exigir ustedes esto, porque ya la OPS está avalado, es lo que esperamos hacer ahora en la reunión, hacerle lo mismo para Zika y hacer las guías de manejo, ahí tienen las guías en los CD. Entonces, fíjense que esto sí es causa de apretar duro, que no tenga verdaderamente en una historia bien documentada. Aquí está la parte de transfusión que es clave, si recibió. Vemos, es que aquí nadie le paró bola, con todo la transfusión debió suspenderse y veía uno cómo era para todo transfusión. Hicimos un taller allá en Sucre, trajimos un experto de la Universidad del Valle, que es el que más sabe transfusión, y a veces estamos haciendo transfusiones sin verdaderamente estar justificadas, y lo que tenemos es el síndrome del thriller o Traller, que lo que hace es un problema todavía más serio que hacer la transfusión. Doctor, y ante las pruebas para banco de sangre, para demostración. Muy buena su pregunta. La red que tenemos ahora en la vigilancia de la sangre, usted sabe que son importantes, se está haciendo Chagas, VIH, sífilis, HLTV, no citomegalovirus, excelente, no está. Lo que es partir del hecho que si el paciente lo tiene, por RT-PCR, o sea, de pronto que exigirle, no podemos exigirle a los bancos de sangre que tengan la vigilancia específica a todo paciente que vaya a donar, a hacerle Zika, ¿no? ¿Me entiende el mensaje? Si no, vengo acá a lo otro, señor IPS, su médico de urgencia, que bien documente un paciente como un caso probable, sí tiene que hacérmele la prueba. Y esa la hace el instituto, y esa es gratis y está montada. Entonces usted no tiene excusa de no hacerlo. A los bancos todavía no hay. Supongamos que un paciente, te dijo ahorita, La transmisión sanguínea hay que hacer, puede hacer. y supongamos que un paciente despistado pasaron 5 meses. Ah, no, exacto. Ahí es la falencia grande. Y acuérdense, peor todavía, yo pensé que me iba a hablar del 25%. Hay un 25% que está asintomático, ¿se acuerda? Ese sí es peor. Y como no tiene ningún síntoma, ese donó. Si verdaderamente yo estoy de acuerdo con usted, yo entiendo ya la pregunta, ¿dónde va el mensaje? Debería, en esta arbovirosis emergente en Colombia, para garantizar una prueba de sangre, incluirle estos arbovirus. Incluirlo. Estoy de acuerdo con usted. Yo sí sería, y esto me va a servir a ver si en la guía, que vamos a dejar lista, incluimos esa sugerencia suya en los bancos de sangre de determinar que la prueba se haga. Porque a mí me preocupa es el 25%. Y me preocupa después los otros que estén y que estén donando. Y como no está normado y todavía aquí que se habla de los 2 meses, 3 meses, vengamos cuando ya tenemos un virus que va a estar en orina, como Zika, va a estar en saliva, ¿ya? Va a estar en otro, en semen. ¿Usted cree que el chikungunya también se pase por esa misma zona? ¿De cuál? O sea, el chikungunya. No. Ya los trabajos, no. Ya estamos con Zika, ya con chikungunya tiene en eso. Entonces era el dolor de cabeza viene que este nuevo virus tiene otra forma de transmisión, que es lo preocupante. Y eso es lo que nos motiva de estar aquí. Entonces fíjense que la ficha no fue clave cuando teníamos de San Cristóbal, era la fiebre, artralgia, poliartralgia, el dolor lumbar. Entonces eran datos que estaban en la historia cara B, que es una historia clínica. O sea que esa es la idea que quiero dejarle el mensaje. Las instituciones tienen que tener esta historia de cara B. Muy bien. Es clave, 2 cosas y traje esto. Hay eventos de la Vigilancia Nacional, así como usted habló de los bancos de sangre, pero no olvidemos la poliomielitis, y es que polio en menores de 15 años, acuérdense que es la vigilancia de la parálisis flácida. Y usted se acuerda que uno de los diagnósticos diferenciales de polio es Guillain-Barré. Eso es uno de los diagnósticos. Entonces, estratificar la edad de niños menores de 15 años entra. Y esto sí es un crimen, que yo no haga bien la diferenciación y se me está escapando un polio. Eso basta un gerente de una clínica preso. Y es sanción para cerrar con la supersalud una clínica. Entonces, lo que le hablaba yo, que usted me comentaba, doctor, de una influenza humana por un nuevo subtipo. Es que aquí no está mentira, aquí está. Y ese subtipo es el MERS-CoV 226Y.
Ahí en la publicación le voy a dar, ese no está ahí en el paper, pero ahora que salga la publicación, hay muchas todavía publicaciones como la cardíaca, la oftalmológica, que están en evaluación. Entonces estas revistas sí son muy complicaditas en eso. No puede salir porque tiene la exclusividad hasta que salga el paper publicado, porque pueden hasta tenerle una demanda a los investigadores. Esto es delicado. Pero cuando salga el PDF, yo me comprometo con la doctora Laura en hacerlo llegar. Pero que esto es importante, el MERCO, véalo lo que dice aquí, influenza humana y unos nuevos subtipos. Y los nuevos subtipos es el coronavirus. El nuevo subtipo, el MERCO 226E, el nuevo subtipo que hay es la variación de H1N1, H7N9. Entonces miren que no lo digo yo. Yo decía, esperábamos el SARS y no vino el SARS, vino H1N1. Y ahora que vamos en los virus, Zika y Mayaro entrarían aquí porque indudablemente son eventos potencial de importancia en salud pública que yo tengo que tener un buen algoritmo para tener el impacto en salud, a ver los estados inusitados e inesperados y la propagación internacional. Yo no diría ni siquiera propagación internacional, sino propagación regional, interdepartamental de nuestra región Caribe, y esto es lo que hacemos, no notificamos los eventos, y no lo estamos diciendo, sino papá OMS y papá OPS. Y está normado, y es lo que nosotros en la API, la Asociación Panamericana de Infectología y el Comité de Medicina del Viajero, hablamos de un reglamento que es importante, que es el Reglamento Sanitario Internacional, en este caso para fiebre chikungunya, y le agregamos Zika y Mayaro, en los cuales debe promulgarse la consulta de medicina del viajero. Yo estoy seguro que todo los que fueron a la India, ni siquiera se le hizo la consulta pre, ni las vacunas que debe tener un viajero. Y a veces creemos que solamente equivale a la vacuna de fiebre amarilla. No, señor. Para la vacunación del viajero, ¿cuál creen ustedes que es la clave primero que hay que tener en cuenta? A ver, un voluntario, ¿cuál es la clave que hay que tenerlo primero en un paciente que va a viajar fuera del país? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué hay donde él va? ¿Cierto? ¿Qué hay hacia donde él va? ¿De qué se está enfermando la gente donde él va? Entonces la consulta no puede ser, no, mira, ya me voy, dame un certificadito ahí que ya me lo están exigiendo y entonces la vacuna que me va a hacer. No, porque se me va a un área donde hay endemia de malaria, tiene que ir a quimioprofilaxis de malaria. ¿Entiende el mensaje? Tiene que ir a profilaxis, eso se tiene que hacer. La ideal de la consulta, eso estamos educando en eso, debe ser mínimo 2 meses, 8 semanas antes de realizar el viaje. Entonces saben que existe un reglamento sanitario, es la herramienta que tienen ustedes para exigirlo, ante todo en su IPS que le maneja la consulta externa. Entonces vamos a la otra, la misma estrategia. ¿Qué estrategia de la fase vamos a hacer para el virus Zika y el virus Mayaro? Fase preparatoria, ya lo vimos, la fase de introducción cuando ya está, y la fase cuando ya tenemos una población, bueno, el permita yo Mangangué tiene tantos casos, en el caso de Turbaco hay tantos casos, entonces son 3 escenarios importantes. En la preparatoria se introdujo Zika, Mayaro, tenemos una vigilancia centinela del síndrome febril inespecífico. Entonces esos síndromes febriles, que usted habló muy bien del complejo sindromático con RAS, entran en la fase preparatoria. ¿Qué pacientes con fiebre están asociados a artralgia y artritis? Y para el caso de Zika, ¿qué pacientes con fiebre están asociados a qué? Conjuntivitis, no purulenta. Y en el caso de Mayaro, ¿qué paciente con fiebre y dolor retrocular, artralgia, están asociados como eso? Entonces fíjense que es importante y que vengan los exámenes de dengue, chikungunya y Zika negativo. Y un establecimiento de sitios centinelas que pueden ser donde estén, pueden ser algunos de las ciudades que ustedes tengan, y lo que le hablé anteriormente, la consulta del viajero, que es importante. Bueno, la introducción, cuando se detecta un caso autóctono. Fíjense que aprendimos con Mato Grosso el caso autóctono a nivel del Brasil,
que tenía la sintomatología clave, conjuntivitis, la linfadenopatía, ¿se acuerdan el gráfico? La linfadenopatía, el RAS, el edema de tobillo, que lo hay con las determinaciones de los pacientes que se hizo IgM, IgG, y que los títulos de 1 en 64 llegaron hasta 1 en 320. Se duplicaron. Ese es excelente. Y tenemos la investigación epidemiológica y hay que cortar la transmisión. Hay que hacer la descripción epidemiológica completa, identificar los factores de riesgo, la vigilancia pasiva y activa y los cálculos indicadores. Mire qué pasa, no estamos acostumbrados a medir, no medimos. Y entonces, de la estrategia que yo hago, de mis síndromes febriles, en estudio en santemático, cuáles verdaderamente tenían dengue, cuáles indicadores. Esa es la otra pildorita, mi doctor, que hay que tener, que pueden hacer, estructurar los indicadores del síndrome febril. Señores IPS, su síndrome febril, cuáles fueron chikungunya, cuáles fueron Zika y cuáles fueron mayaro, que hay que hacer la vigilancia. La fase de transmisión sostenida es un concepto clave. Entonces decirle, yo no voy a pretender a ustedes que de pronto, imagínense usted, no hay presupuesto que son los 300 casos de los síndromes febriles, pero mínimo el 10%. Este es otro dato importante que se tiene que ver, de esos síndromes febriles, cuál es el porcentaje que yo debo estudiar. Y siempre, en casos graves, auditores de UCI, siempre en los casos graves atípicos de recién nacido y en los casos en nuevas regiones debe realizarse la investigación respectiva. Entonces ahí va, transmisión materna, la embarazada, ¿cierto? Y en esos pacientes en UCI con vasculitis, que están, como lo vieron en la serie de Venezuela y en la misma serie de aquí realizada en el Atlántico, que nos dieron positivas en pacientes como un shock séptico, una falla multiorgánica y muerte. Y monitorizar los cambios de epidemiología y dinámica de la transmisión. ¿Y cómo sé eso yo? Lo que usted, doctora, estaba diciendo ahora, que hago yo en la comunidad donde estoy haciendo mi investigación, ¿cierto? Entonces ahí está la respuesta, que hace parte de la transmisión sostenida. Entonces no es lo mismo la fase preoperatoria, no es lo mismo que la transmisión sostenida, y no es lo mismo la sostenida a esta otra que ya viene siendo cuando ya pasó y la política de apaga incendio. Por lo tanto, la vigilancia activa de los casos, el objetivo es definir las acciones para vigilancia de casos de chikungunya, Zika, mayaro. Entonces eso es lo que yo debo conocer. Mi otro indicador a medir, cuáles son mis autóctonos y cuáles son mis importados. Para describir el procedimiento de la búsqueda activa comunitaria, ahí tienen una herramienta que ahora vamos a hacer un tallercito rápido, pero en otro para que alguien pase, lo vea y hacemos, porque quiero dejarlo para una que venga a interactuar ya en una mesa redonda práctica. Entonces, cuando yo le estructuro mi vigilancia para chikungunya, Zika y mayaro, acuérdense, preendémica, fase endémica y fase posendémica. Aquí es la preparatoria que la hemos trabajado muy bien, excelente, para fortalecer el diagnóstico temprano de los casos. Ese es el éxito. Que mire, el problema de medicina tropical y en infectología es que no estamos haciendo los diagnósticos oportunos. Entonces, la tuberculosis complicada, en los casos de leptospirosis en Weil, en falla ya multiorgánica, los dengue, lo mando dengue con signos de alarma mandado a la casa, y cuando viene ya en 6, 7, 8 horas, dengue grave, y usted sabe que el grave se maneja en UCI. Entonces fíjense ustedes que esto no lo hacemos, porque ya la mitigación y todo esto es de la Secretaría. El rol de nosotros como EPS es trabajar a lo que hemos nosotros diseñado en esta fase preoperatoria, que tiene desde gerenciamiento de los lineamientos, y es lo que indudablemente Mutual Kit 2 está comprometido. Tiene que haber una generación de lineamiento, una voluntad administrativa, una capacitación al personal, una educación a la comunidad. Y me gustó que el video que van a colgar lo van a hacer es para que también los usuarios tengan acceso a esta parte, y una capacitación de los casos importantes que lo pueden hacer ustedes en una red que yo les sugiero mensualmente, que hagan así sea por chat,
se comenten 1 o 2 casos, uno de UCI y uno del sistema del servicio de urgencia, y se genere. Y eso le va a permitirle hacerle un análisis y unas recomendaciones a las diferentes IPS. Ya la fase de endemia es la migración, ya el caso autóctono que esté, que ya son notificaciones, búsqueda activa de casos, lo dejamos específicamente, ¿cierto?, para lo que usted decía ahora, ¿qué hacemos con esos casos? Los lugares donde se diagnostique los autóctonos en la investigación de campo. Entonces aquí tenemos más o menos en la fase preendémica, en un caso sospechoso, lo notifico, hago el diagnóstico por laboratorio, identifico si es una fase aguda, hago, ya lo vimos, mi RT-PCR, reacción de cadena polimerasa en tiempo real, eso es lo que traduce, y si es positivo, confirmo mi caso. Al confirmarlo, yo tengo que evaluar verdaderamente investigación de campo, ¿es un caso importado o es un caso autóctono? Y entonces volvemos otra vez a las definiciones que son claves, pero la voy a dejar exactamente para el taller que vamos a hacerlo. Este es a nivel interactivo lo que le había comentado. Son los pasos. Y ya para terminar en este ciclo, ya lo hemos tocado con comunicación, lo que se aprendió de la estrategia de gestión integrada para el control de vector, yo lo comentaba ahora en el almuerzo, algo muy importante de hablar del concepto ahora de inteligencia epidemiológica, gerenciar yo mi programa, tener una excelente gestión de conocimiento y apenas entra uno de los aparte, la atención integral del paciente, con el manejo integrado de vectores, prevención primaria de la transmisión y promoción en salud. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta estrategia de intervención es interdisciplinaria y no es exclusivamente, que ese es el error número 1 que creemos, que solamente consiste en una atención integral del paciente. Yo lo comentaba en el almuerzo, se necesita tener desde lo que se llama el concepto antropológico, el concepto de la comunicación y que la comunidad juegue un rol importante. Y no podemos hacer modelos de salud, modelos curativos. No tenemos, ustedes nos han preguntado si están las guías bien bonitas y está todo eso, se sigue transfundiendo plaquetas en dengue. Y nos olvidamos que cuando yo tengo mi paciente con un hematocrito y tiene 35 y le hago un control a las 6 horas y el paciente tiene 15, ¿quién dice qué pasó ahí, mi doctor? Tiene 35 y después le hace un control a las 6 horas y tiene 15. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Está qué? ¿Está? No. ¿Está qué? Sangrando. Por lo tanto, lo que yo debo reemplazar será plaqueta o glóbulos rojos empacados. Glóbulos rojos empacados. Tenían, fíjense ustedes el mensaje que es clave de la mano en la intervención, en el manejo. Entonces, ¿cómo ven ustedes? El problema es cultural, problemas antropológicos. La guía puede estar ahí, pero es un problema que parece que equivale, no, equivale, entonces yo transfundo plaqueta y nos olvidamos de hacer individualizar. Entonces hay una metodología con los antropólogos que se trabajan con los intensivistas, con todos los intensivistas, con todos los internistas, de manejar, de romper paradigma. ¿Sí? De romper paradigma. Usted no puede transfundir cuando se le caiga el hematocrito, es que el paciente está sangrando. Plaqueta no equivale cuando se tiene que hacer cristaloide. Isal Harman o solución salina 0.9% normal. Y hago mi bolo. El problema es que el tratamiento, sí señor, si lo tiene hospitalizado a 10 cc. Si está en UCI a 20 cc, pero es horario. Con determinación de volumen urinario, ¿me entiende el mensaje? Entonces, esto es clave de que el problema es cultural. ¿Por qué si se sabe se vuelve a repetir y a reincidir en la misma falla? Eso es algo que nos hemos preguntado nosotros bajo la óptica de la Asociación Colombiana de Infectología. Por lo tanto, los determinantes de riesgo para la transmisión de virus siguen siendo ambientales, sociales, poblacionales y voluntad política. La plata y los rubros la hay. A mí me hicieron una pregunta, ¿cómo está la investigación con virus Zika, virus Mayaro y virus chikungunya? Bueno, liderado debería ser en la costa todavía mucho más investigaciones. Ya hemos aportado un grano de arena a nuestro grupo y sé que estamos arrastrando otros grupos de la región Caribe para esto, pero tiene que haber una voluntad política. Factores relacionados con el virus, el vector y huésped, que ya lo vimos. Y lo otro son las líneas de acción que cada EPS debe establecer bajo una coordinación, bien una organización sectorial. El concepto de inteligencia epidemiológica, ¿qué es la inteligencia epidemiológica? Una excelente vigilancia epidemiológica
pero serológica, virológica y entomológica, o sea, una vigilancia integral. No puede haber inteligencia epidemiológica si no hay un buen diagnóstico y algo. No podemos quedarnos en los casos sospechosos y casos probables, sino que hay que mandar la prueba específica, esperar el resultado, hacer las retroalimentaciones de los IgM para dengue y que tenemos, y lo dice el mismo Civigila, 4 semanas para hacer los ajustes respectivos. Y no estamos haciendo los ajustes respectivos, la gestión del conocimiento, manejar los brotes y comunicación. Se me fue el doctor, mire, clave, la comunicación del riesgo. Y si necesitamos, la prensa, los sistemas en la sala donde estén atendiéndose el paciente con unos videos educativos, con charlas educativas de impacto, pero algo que mejor todavía. Si en la campaña esta yo veo que el problema está a nivel de las albercas, esa campaña muy importante, se destruyeron las albercas. Y cuando se le destruían, aquí lo hicieron en el Atlántico, destruyeron las albercas y cuando destruyeron las albercas le donaban enseguida un tanque. ¿Sí o no? Un tanque elevado. Y llegó la cultura. Es que hay que mostrar que verdaderamente genera impacto. Y yo como clínico es lo que sugerimos nosotros en lo mismo. Hay que mostrar, no podemos quedar en lo mismo. Tenemos que generar el impacto. Mire, hay cositas bonitas. La prueba de torniquetes no crea, y lo tenemos también publicado, se hacía con el mismo látigo con que sacaban la sangre. Por favor, rompimos eso y era tomar la tensión arterial sistólica, diastólica, 120, 80, 200, entre 200, 5 minutos en adulto y 3 minutos en pediatría. Entonces eso fue rompiendo ese paradigma. Pacientes que estaban con fiebre y como no mejoraba se le colocaba una ampolla de dipirona, intramuscular. Sí, de la historia, que hemos ido evolucionando, entonces hay que romper paradigma. Esta campaña del Atlántico fue impactante. Llevar un personaje jocoso y alegre para coger y cambio. Esas son las políticas que verdaderamente pueden tener y eso se obtiene bajo una excelente comunicación de riesgo para trabajar una prevención primaria adecuada y una promoción de la salud. La promoción de la salud, todos hablamos de PIP, pero el problema es que a la PIP no le medimos qué tanto impacto. Y aquí sí, en virus emergente, la promoción sí tiene que ser efectiva porque aquí son muertes y estragos. Entonces la promoción tiene que ser específica, actividades con participación social y comunitaria, planes de capacitaciones interinstitucional. Me gustó eso, doctora Laura, de invitar a toda su red de prestadores. Ellos se fueron pellizcados, ellos se fueron entusiasmados y se fueron en la parte que ve, pero el compromiso que diga esta EPS Mutual Kit 2 sí está comprometido. Eso no es invento que quiera hacerlo, sino que está normado en unas buenas políticas de promoción de salud de una EPS. Apoyar la jornada, el día D. Yo me voy más allá, el hospital dengue, el hospital chikungunya, que es importante, y yo me voy más la consulta, generar una consulta que sea la consulta chikungunya. Hombre, ¿por qué consulta chikungunya? No es así como está el hipertenso. Porque es que el problema del paciente con el reumatismo inflamatorio crónico es totalmente delicado y necesita una consulta de control. ¿Cuándo se va al reumatólogo? ¿Cuándo va? ¿Cuándo evalúa infectología? Pero ya tiene una consulta, él se siente, no va en lo mismo, ya él se siente, ya hay que verlo. Entonces con la fisioterapia vamos a rehabilitar la tenosynovitis, vamos a coger la articulación, vamos a hacer unos talleres de los ejercicios, el 10-20, ¿por qué se usa? Ya, eso es bonito, eso es lo que es verdaderamente hacer una promoción de salud de las enfermedades de estos virus emergentes. Por lo tanto, la estrategia es hacer, ¿cierto?, el norteamericano, para que lo lean con un nombre pegajoso: dengue, chikungunya, Zika y Mayaro en la mesa, pero siguen siendo estos los autores principales. Vamos a hacer el tallercito, todo esto lo tienen exactamente los enlaces de utilidad, con los libros que tienen, los libros específicos. Muchas gracias. Asociación Mutual, Barrio Unido del Quibdó, Hamburgo. Mayor información 081 511 010. Vigilado Supersalud.